Bienvenida, hermano. Bueno, ¿cómo andan? ¿Me extrañan un poquito, aunque sea esos minutitos que pasábamos juntos? Claro, es una pérdida para nosotros. Bueno, la verdad que para mí también, porque, bueno, siempre tener un espacio en la radio significa poder hablar, poder poner la opinión de uno y bueno, y después nosotros además jugábamos, hacíamos lío, hacíamos chistes, nos reíamos, nos burlábamos y bueno, y esto la verdad que también a mí me hacía muy bien. Pero bueno, Rebelde te extraña. así son las cosas. Bueno, estás mostrando tu video eh, tan Es un bonito, documental. un Es un documental documental, extraordinario. Sí, sí, muy bueno. es un documental que hicimos con Jorge Dorio y Marcela Balsa, una documentalista que es muy piola, muy hermosa compañera. Bueno, ellos querían, en realidad ella quería hacer un documental sobre una mujer y pensaron en Gabriela Piovano. Y yo le dije, no, falta mucho todavía para el documental de la Piovano, que además tendría que hacer una serie de Netflix. Así que, en todo caso, usemos el esfuerzo de producción para mostrar lo de la pandemia, ¿no? Para saldar un poco, por lo menos para ver finalmente quién tenía razón, ¿no? En esas discusiones que se plantearon y que bueno, y que parecían producto del barullo, que no tenían sentido. Bueno, si haces Así un que bueno. documental sobre la lucha contra el SIDA, ya tenés para Netflix y para todos los cines del mundo. Claro, esto fue concretamente sobre el tema de la pandemia de coronavirus, Sí, ¿no? ya Que sé. fue todo un momento y que donde, bueno, yo de ahí salí un poco a la masividad, porque en realidad dentro de lo que es la comunicación popular y en relación a lo que estás diciendo de HIV, sí, ya tenía una carrera que de hecho cuando una periodista me tituló la infectóloga del pueblo, en realidad lo hacía por mi participación en la lucha contra el SIDA, ¿no es cierto?, por la respuesta al SIDA, que he participado muchísimo en la llamada sociedad civil. Así que bueno, todo eso, la verdad que también, ¿no? Como decís, en algún momento también tendríamos que hacerlo serie, todo lo que ha pasado y lo que pasa con la cuestión VIH en Argentina. Pero bueno, esto lo hicimos con Jorge Dorio, otro hermoso, que también, ¿no? Que fue tan vapuleado todo por este sistema. ¿Sabes que Gran compañero, gran comunicador, gran periodista. un día perdió 5 trabajos, todos juntos? Mirá. Fue terrible eso. Así que bueno, y Jorge me acompañó en esto, la verdad que para mí un orgullo, un honor. Y bueno, y ahí estamos, refrescando un poco algunos momentos, falta un montón de cosas, por eso te digo, estaría lindo poder hacer en realidad una serie y después un programa semanal sobre salud y política, ¿no? Ujú. Imagínate. Pero bueno, ahora lo estrenamos ahí en YouTube, estamos en Mundo Piovano, que es mi YouTube, y lo pusimos ahí, Piovano a través de la pandemia, porque lo estábamos mostrando, exhibiendo en algunas universidades y todo esto, pero bueno, llegó el momento, venían las elecciones y bueno, lástima que no se le pudo dar difusión, ¿no? Porque viste que todo eso que pasó en la pandemia quedó como en la nebulosa, ¿no? Como que no hubo discusión, ¿no? Y bueno, y entonces se van hacia decir que nos robamos las vacunas, ¿viste? O sea, una serie de pelotudeces increíbles. Y entonces por ahí me hubiera gustado, ¿no? Que la gente pudiera ver ese documental antes de ir a votar, ¿no? Como para refrescar algunas cuestiones. Sí, pero está muy meloneada la gente, muy difícil que un hecho revelador les revele algo. Es probable, Se sí, es necesita probable. montar una cultura que quieran comprender, digamos. La gente sufre y sin embargo tiene un gran respeto por el orden marcial
con muchos damnificados, como si fuera un sacrificio para salvar a los buenos. Un delirio que se establece aceptando la maldad, aceptando la crueldad, en función de no sé qué salvación, qué cosa ética o moral o no sé qué. Primero se insertó la idea del esfuerzo, ¿no? De que todo valía si es con esfuerzo. Y está bien, porque siempre va a haber un esfuerzo personal, ¿no? Claro. Pero es esta cuestión de que el peronismo nos regala. No, yo no quiero que me regalen nada. Yo quiero que me paguen y yo poder pagar lo mío. Entonces ellos quieren pagarse traer la luz desde el Chocón a la puerta de la casa. O sea, no tienen la más puta idea de nada. Y un poco eso es lo que el mismo poder primero implantó, ¿no? O sea, la idea del sacrificio cristiano, ¿no? De que Cristo se sacrificó y los argentinos siempre nos sacrificamos por algún otro pueblo, o sea, siempre cedimos cosas, siempre pagamos las deudas aunque no fueran legítimas, siempre, o sea, la idea y lo que les da bronca es que los cucas le dimos a mucha gente que estaba en la pobreza y que según ellos no se lo merecían porque no habían hecho ningún esfuerzo. Entonces hay una cosa muy profunda ahí, ¿no? Sí, como si también la gente que tiene su economía por encima de toda la sociedad hicieran algún esfuerzo o tuvieran algún mérito. Claro, eso es lo que le ocultan mágico, a la gente. Eso es lo que le ocultan a la gente, que el que habla, que el que impone esta ley es el último que debería decir algo, porque si vamos al caso de las ayudas, recordemos que ya desde la época de los militares, ¿no? Se generó deuda privada que después el Estado fue cubriendo y todas las exenciones y todas las dádivas que tienen las empresas, las grandes empresas en Argentina, que hasta se les ha permitido ser hegemónicas y monopólicas y se las sigue apañando e invitando a la mesa. Así que en ese sentido, justamente, ¿no? ¿Qué nos va a hablar del sacrificio Macri? O sea, Macri podría hablar del sacrificio de ser un mafioso, en ese sentido, nada más, ¿no? El tema de la deuda que vos citás, ya está demostrado que nadie tenía esa deuda. Inventaron una deuda para quedarse con un pedazo. El gobierno militar lo avaló y finalmente se le reconoció, cosa que después le hizo un juicio a Alejandro Olmos a esa decisión del Estado y lo ganó, porque el juez no tuvo más remedio que reconocer que era una estafa, y lo dijo que era un ilícito, pero después dejaron correr los plazos para que no fueran todos estos super magnates en cana. Totalmente, y además todo eso a propósito para sellar la dependencia, ¿no sé lo que es la otra cosa que la gente no entiende? La gente no entiende que alguien que le abre los ojos en realidad le está mintiendo y que su interés es que realmente las cosas salgan mal, porque él se beneficia de que nos vaya mal. Pero es un tema largo, es un tema largo porque claro, no se entiende por qué... No se entiende, laburito que se hizo. No se entiende que la gente esté en contra de los beneficios que le ha dado el humanismo encarnado en el radicalismo y el peronismo y el socialismo, y que le parezca más moral la superexplotación y la marginación que le genera el capitalismo y el liberalismo. Bueno, pero yo creo que porque se perdió la noción de ese proceso, ¿no? Porque realmente nosotros no tenemos... La primera noción que no tenemos es de lo que hubiera sido este país si no existía Perón. O sea, primero y principal, ¿no es cierto? O sea, cuando ves la película Quebracho, ¿no? Todo, la Patagonia trágica, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que pasaba en este país y que realmente... Bueno, en Quebracho está el detalle, ¿no? De que llegan los delegados del Ministerio de Trabajo y dicen, bueno, vamos a levantarnos, vamos, porque ya acá no se va a poder, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también es como que la gente piensa que, bueno, siempre tenés un restito, o sea, hay un sector que va perdiendo, porque en realidad, Martín, el que más pierde es la famosa clase media,
que no es la clase media desde lo económico, sino es la gente que son laburantes, pero de altos ingresos, ¿no? Que son los que más pierden, porque en realidad el que está abajo de todo, lamentablemente ya más abajo no puede estar. No, sí, Y el sí, que puede está... estar, puede estar. Todo este avance que han hecho ahora con el tema de bajarle las condiciones laborales es Claro. para sacarle más sangre a los que menos reciben ni tienen. Horacio del Prado, te quiero hacer una pregunta. Hola, hola Gabriela. Primero, un abrazo a la memoria de Jorge Dorio, que Sí, hiciste claro. también en la presentación. Y te quiero pedir una palabra sobre el fentanilo, sobre el caso del fentanilo. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué se silenció ahora, no? Y bueno, se silencia porque hay un montón de gente de muy alto nivel que está implicada, digamos, en la compra de un material que ya se había avisado que ese laboratorio no era confiable y sin embargo, por ejemplo, el hospital italiano lo hizo, inclusive algunos lugares estatales que ya cuando se había dado aviso de que había estado algo mal, se habían descartado, pero sin embargo lo que pasa, por ejemplo, en el italiano de La Plata, es que la gente empieza a morirse y recién ahí, digamos, empiezan a investigar y llegan a la conclusión de que es el fentanilo contaminado. Pero también todo esto, ¿no? O sea, es como tan loco, ¿no? Porque vos fíjate que ahora el asunto es la falopa, ¿no? Ahora es el narcotráfico y el fentanilo en Estados Unidos de China, ¿no? Que es todo un chamullo gigante, por supuesto, toda una farsa. Y bueno, y después sucede esto acá en Argentina y obviamente que iba a quedar tapado porque justamente vos fijate que una entidad privada, ¿no? Que ya tiene un aviso de un organismo público, que es más, ese organismo público debería haber clausurado directamente al laboratorio, ¿no es cierto? Sin embargo, sigue funcionando, sigue vendiendo y el ente privado no le importa. Entonces, ¿por qué la gente cree que un privado lo va a defender si no tiene que reportarse con nadie? Porque pasa esto, porque la justicia ha llegado el caso, va a guardar todo y va a decir, bueno, esto era por plata, porque querían ganar más plata y ya está. Cuando si vos esto sucede en un ámbito público, primero que tenés un montón de procesos para la compra de este tipo de cosas, donde por supuesto tenés que poner quién te lo va a vender, quién lo fabrica, cuánto, los procesos de producción, etcétera, etcétera. Y si sale un aviso de un organismo oficial diciendo que esto es dudoso, que no se recomienda el uso, por supuesto, los funcionarios públicos tienen la obligación de dar curso a esto y de esa forma la gente protegerse, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que ha pasado con el fentanilo. O sea, hay gente muy poderosa de la política metida, porque esto también, ¿no es cierto? Después revolean nombres, ¿viste? Nombres de sindicalistas, nombres de empresarios, que por ahí son lo mismo, ¿viste? Entonces, es muy difícil, pero bueno, claramente hubo, por lo pronto, de aquellos que compraron esto y lo suministraron, cuando ya se había alertado, bueno, ya ahí tenés, digamos, un hecho delictivo, ¿no es cierto? Qué bárbaro. Es que es Gabriela, así, no, es así. Gabriela, micrófono abierto siempre para vos. Mucho éxito Bueno, muchísimas con gracias. el documental. Muchísimas gracias y bueno, los invito a ver el documental Piovano a través de la pandemia, que está colgado en el YouTube Mundo Piovano. Dura una horita, es muy dinámico y bueno, te quería comentar solamente que en algún momento lo dimos en una universidad y una chica se acercó y dijo, yo estuve encerrada y me creía todo lo que veía en la tele y ahora que veo esto me doy cuenta que me equivoqué. Y mi pregunta es, ¿por qué el gobierno nacional permitió que esto sucediera, no? Y esto va a formar parte de ese que dice preguntas sin respuestas. Así que un beso grande. Muchas gracias, Gabriela Piovano, la infectóloga del pueblo, en la mañana de Juan Domingo, un lujo.